Hola, seres de luz. ¿Alguna vez cuando eras un mini tú te preguntaste si podías llegar al final del arco iris? ¿O qué me dirías si te cuento que las palomitas que haces en tu microondas se cocinan con luz? La luz ha estado presente en toda tu vida. Y mientras que para algunos la luz puede ser simplemente encender un foco, o para otros puede ser algo como el mayor escudo para combatir a los monstruos. Esto ha causado que no tengamos un concepto tan certero de lo que es la luz. Que bueno, si bien la luz puede definirse según el lugar en donde se aplique, por ejemplo, no es la misma luz de la que se habla en la religión, en la filosofía de la luz, que se habla en física, en ciencia, etc. Nosotros hoy veremos desde el punto de vista científico lo que es la luz. Y vamos a tratar la luz como un espectro electromagnético, ¿no? Espectro. Así que agárrate, abróchate los cinturones y prepárate, pues se viene la ignición. Houston. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Para todos aquellos que le temen a la radiación o que son antirradiación, les tengo una muy mala noticia. La luz a la que nosotros estamos acostumbrados es parte de un tipo de radiación llamado radiación electromagnética. De hecho, el término luz es normalmente utilizado como sinónimo de la radiación electromagnética. Este tipo de radiación no solo comprende lo que nosotros podemos ver, sino que es otro rango mucho más grande de radiación, como radiación infrarroja, que se utiliza en los termómetros infrarrojos, que no es mala, los rayos UV, los rayos cósmicos, los rayos X, microondas, etcétera, 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 también son parte de la radiación electromagnética. Te repito, relájate y tranquilízate, pues la radiación electromagnética no es más que la transferencia o emisión de energía por medio de ondas electromagnéticas o de fotones. De hecho, fue una gran complicación y un gran debate sobre la luz. Estaban diciendo, ok, ¿qué carajos con la luz? Porque es una partícula, porque tiene propiedades de partícula, pero también tiene propiedades de onda. Fue aquí en donde se dio un gran debate, pero empecemos con lo inicial. Nosotros bien conocemos la historia que siempre nos cuentan de Isaac Newton, que un día, echándose su cafecito, estaba en su laboratorio, en donde vio pasar un haz de luz blanca, puso un prisma y nos dio esta genial portada de Pink Floyd. Y también las bases del electromagnetismo. Fue aquí en donde Isaac Newton descubrió que la luz se podía descomponer en otro tipo de luz, o más bien en otro color de luz, como lo vemos aquí. Después vino otro científico bastante aclamado, William Herschel, el cual estaba haciendo experimentos sobre la medición de la temperatura de la luz, y se dio cuenta que mientras más se iba para la luz violeta, tenía un poco menos de temperatura, mientras que si se iba para el lado de la luz roja, tenía un poco más de temperatura. Pero después, no sé si fue por coincidencia o por algo más, que midió fuera del rango, dándose cuenta que también fuera de lo que él podía ver, podía captar cierta temperatura, y una temperatura todavía más grande. Fue entonces cuando William Herschel descubre la radiación infrarroja y también la radiación ultravioleta. De hecho, aquí fue donde se definió que era la radiación infrarroja y que también estaba la radiación ultravioleta, por eso sus nombres. Pero no fue hasta que Maxwell dijo y se hizo la luz. Maxwell planteó que la luz estaba dado como una onda, pero una onda que tenía tanto un campo eléctrico como un campo magnético, creando entonces un campo electromagnético. Fue en el siglo XIX cuando Albert Einstein revivió nuevamente la teoría de que la luz estaba dada por partículas, que, usando
lo ya conocido de física cuántica, explicó el efecto fotoeléctrico. Entonces ahora también se tenía tanto que la luz se comportaba como una onda, como una partícula, el fotón, o también como cuantos. Y así fue evolucionando todo el conocimiento hasta llegar a la actualidad. Nosotros vivimos en una sociedad fundada por la luz, por así decirlo, pues toda nuestra tecnología, o al menos su mayoría, está basada en la luz, desde mediciones de temperatura hasta inclusive las comunicaciones. Todo esto está dado por la radiación electromagnética. La radiación electromagnética también puede ser descrita como la emisión y transferencia de energía creada por partículas vibrantes propagadas en el espacio. Y es aquí en donde resulta interesante el asunto, pues se dieron cuenta que había un campo eléctrico, pero también un magnético. Y siempre son perpendiculares. Pero como mencionamos, a nosotros nos importa el espectro electromagnético. ¿Y qué es este espectro electromagnético? El espectro electromagnético no es más que la clasificación de las ondas. Debido a que la luz no deja de ser una onda, se pueden sacar diversas características importantes, como lo son la longitud de onda, la frecuencia, la energía, etc. Y es aquí en donde nace el espectro electromagnético, la cual es una representación gráfica de las ondas electromagnéticas, esto según su frecuencia y su longitud de onda. Como lo venía mencionando anteriormente, nosotros somos una civilización basada en la luz. Afortunadamente o desafortunadamente, nuestros ojos solo han evolucionado para ver una pequeñísima parte del espectro electromagnético. Y de hecho, causa mucho sentido creer que nosotros solo podemos ver esta pequeñísima parte del espectro electromagnético. Esto porque si nosotros nos vamos hacia atrás, muy atrás, muy atrás, nos vamos a dar cuenta que la vida se originó en las aguas, en el mar. Y de hecho, la radiación, que ahora se conoce como el espectro visible, es la única que se podría propagar sin dificultad alguna por el agua. Que nosotros podamos ver una pequeñísima parte del espectro electromagnético no significa que nos quedamos ahí nada más, sino que nosotros fuimos buscando, investigando. Todavía es algo hasta inclusive romántico, pues el humano siempre ha querido ver más allá de lo que él puede, creando tecnologías bastante interesantes. Esa limitante de que nosotros solo podemos ver una pequeña parte del espectro no nos ha detenido para crear tecnologías que utilicen otras partes del espectro electromagnético. De hecho, hay que hacer un experimento muy rápido. Si nosotros agarramos un control y una cámara, por ejemplo con la que estoy grabando, tengo un control y lo que voy a hacer es picarle a cualquiera de los botones. Si nos fijamos, ahí ya está prendido y vean lo que ve la cámara. Todo eso, amigos míos, es radiación. Y de hecho también todo esto surge gracias a que el humano también ha buscado su sitio en el cosmos, porque el detonante mayor para investigar toda esta parte del espectro electromagnético ha sido gracias a la investigación del cosmos. Desde espectrometría, que es lo de Herschel, hasta inclusive hacer tipos de telescopios, pero que ven en otras frecuencias, como lo son el infrarrojo, el microondas, etc. De hecho, en la intro del canal se puede apreciar esta fabulosa imagen, la cual representa la imagen más antigua, por así decirlo, que se ha tomado del universo. ¡Wow! Pues esta representa la radiación cósmica de fondo. Entonces, como les comentaba, se ha investigado tanto, se han realizado tantas investigaciones y cada vez se encuentran cosas más interesantes que antes no podíamos comprender. También, uno de los problemas que se presentó fue, sí, se está propagando con forma de una onda magnética y una onda eléctrica que son perpendiculares. Eso te lo compro, te la valgo. Pero ¿cómo carajos voy a calcular para dónde se va a ir y con qué intensidad? Es aquí en donde, amigos míos, se crea
El vector de Poynting. ¿Qué es el vector de Poynting? El vector de Poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética que fluye a través de un área superficial, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y como ya se lo estarán imaginando, su dirección nos da información relevante sobre la propagación de la onda electromagnética en el espacio. De una manera más práctica y más hermosa y matemática, nosotros podemos denotar este vector de Poynting por la siguiente ecuación, en donde μ sub 0 representa la permeabilidad magnética del medio y se denota el producto cruz tanto del campo eléctrico como del magnético, dado a que los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética oscilan con la frecuencia de la onda. La magnitud del vector de Poynting cambia respecto al tiempo. De hecho, el promedio del vector de Poynting sobre un periodo muy superior al periodo de la onda es llamado irradiancia. Por lo tanto, en otras palabras y más sencillo, el vector de Poynting conceptualiza y cuantifica el transporte de la energía por el campo electromagnético. Ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo carajos llegan a esta ecuación? Bueno, el teorema de Poynting se puede obtener mediante la utilización de las leyes de Maxwell y aparte haciendo uso de la energía total almacenada en un campo electromagnético. Específicamente, para obtener el vector de Poynting se utilizan la cuarta y la tercera ley de Maxwell. Si nosotros hacemos todo este procedimiento, vamos a obtener una fórmula como esta. Finalmente, para terminar con este video hay que recordar una cosa. El espectro electromagnético en toda su extensión sirve para diversas cosas. Por ejemplo, las ondas de radio, como ya la conocemos, sirve para todas las telecomunicaciones. Tenemos los microondas, que por ejemplo en la casa lo tenemos muy presente con el horno de microondas, el cual excita las partículas del agua para poder calentar tu comida. Tenemos el infrarrojo, que por ejemplo en esta situación del COVID, como ya lo he mencionado en anteriores videos, se utiliza más que nada para la medición de temperatura. De hecho, un dato curioso es que si bien nosotros no podemos observar la radiación infrarroja, sí la podemos sentir. Por ejemplo, si nosotros frotamos y la ponemos cerca de nuestra cara, vamos a notar que sentimos cierto calor. Déjame decirte que ese calor que nosotros sentimos es radiación infrarroja. Después tenemos el espectro visible, que creo que eso ni siquiera lo voy a tener que explicar, pues toda nuestra vida se ha basado en esto. También mencionarles que hasta aquí todavía no nos puede hacer ningún tipo de daño la radiación, ni en el espectro de radio, ni en el infrarrojo, ni en los microondas, ni nada por el estilo, pues esta es llamada radiación no ionizante. El problema es con la radiación ionizante, pero tranquilos que esto es muy poco probable que nos llegue a tocar. Si acaso unos cuantos rayos UV que llegan a traspasar la atmósfera terrestre. Si nosotros nos vamos de la radiación UV para todavía más para allá, vamos a tener también los rayos X, que nosotros lo utilizamos normalmente para detectar ciertas anomalías en el cuerpo o fracturas. Estoy hablando de las radiografías, por lo que es importante que se tomen las precauciones debidas cuando se están realizando radiografías. Y finalmente tenemos radiación gamma y radiación cósmica. Te recomiendo que veas los videos anteriores del canal y si quieres que hable de otro tema, por favor hazlo saber en los comentarios. Igual, si quieres saber si la NASA nos está mintiendo con las imágenes que nos están mostrando, en donde utilizan otro campo del espectro electromagnético, házmelo saber en los comentarios y hacemos un video. Hasta la próxima. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.